Píldoras de fe con la propia Yola. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el pecado, tema bizarro para algunos, anticuado y para otros un tema de interés de fe. Independientemente de lo que tú puedas pensar, no te hagas prejuicios. Comparto contigo este tema. Reflexionemos sobre el tema del pecado y veamos con lo que Dios te tiene que decir. Porque lo que sí es cierto es que es difícil combatir el pecado, pero hay una manera de lograrlo. El pecado es toda palabra, acto o deseo donde yo violente los mandamientos de la ley de Dios. Esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, esos mandamientos que están en la tabla que le entrega Dios a Moisés, no nos entrega Dios para fastidiarnos la vida a los seres humanos. Dios nos da esos mandamientos para mostrarnos el camino hacia Él, para mostrarnos el camino del amor, para mostrarnos cuáles son los pasos que tenemos que seguir para lograr llegar a Él. Y lo que sí es cierto es que cuando yo violo uno de esos mandamientos, voy contra mí misma, voy contra los demás, porque el pecado trae unas consecuencias sociales. No solamente le doy la espalda a Dios, no solamente voy contra yo misma, sino también destruyo mi alrededor, daño mi alrededor y se convierte en un verdadero dolor de cabeza. ¿Cómo combatir el pecado? Leamos un poco el capítulo 1 de San Juan, versículo 29, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista, profeta, le dice a sus seguidores que Jesús es el que es importante, que Jesús es el que viene de antes, porque es el Hijo de Dios, de que Él no es digno de ponerse ni atarle el cordón de las sandalias. De aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita ese pecado contra el cual yo lucho. Jesucristo es el único que rompe esa balanza. También es cierto, mi querido hermano, que todos tenemos una rebeldía interior que a veces no somos capaces de interpretar. San Pablo analiza esta tendencia al mal que tenemos todos los seres humanos y es interesante lo que dice, así que lo comparto contigo. Está en la primera carta a los Romanos, ¿sí? Capítulo 7 del 19 al 23, que dice así: De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino el pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha con la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo o de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa tendencia al mal, yo quiero hacer el bien, tengo la intención de dejar el alcohol, pero a la mínima, ¡pum!, vuelvo a caer.
Tengo la intención de no hablar más de mi prójimo y ¡plum! A la mínima oportunidad vuelvo a caer. Tengo la intención de no seguir chateando con esa persona que me está coqueteando en el celular, pero ¡plum! A los 3 días la veo o lo veo y se me olvida. Es difícil luchar contra el pecado si no cuentas con Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque también San Pablo, cuando habla de esa tendencia al mal, termina diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él está claro que para vencer esta tendencia y esta rebeldía interior, tenemos que abrirle el corazón a Jesucristo nuestro Señor, que es el único que rompe la balanza entre el bien y el mal. Es el único que va a permitir que tú puedas dar un bien a cambio de un mal. Así que te invito a seguir reflexionando sobre este tema del pecado en la siguiente píldora, parte 2, porque si es verdad, el pecado existe, si es verdad, tengo esa rebeldía interior, pero Jesucristo nuestro Señor es la victoria y es la solución para vencer todo pecado. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día. Píldoras de fe con la propia Yola.